Compañeros, muy buenos días para todos. Es un gusto el volverles a ver. Felicitaciones por la tarea realizada. Espero que todos pues hayan participado. Quienes no hicieron sus tareas en este fin de semana, les voy a pedir de favor siempre alguna duda que tengan, mandar un mensaje por WhatsApp, llamar, para poder aclarar dudas y que todos participen en las tareas. Así es que hoy daremos inicio a un nuevo tema en el curso de Comunicación y Lenguaje 2. Para ello voy a compartir la cámara con ustedes para que podamos observar algunas presentaciones. Licenciada, disculpe, fíjese que mi internet no está bueno cuando el clima está bien raro, también el internet se pone así, entonces me saca cada rato de la reunión, disculpe. No tenga pena, señor, yo la voy a estar admitiendo. Lo mismo me pasa a mí, licenciada, quizás es por el área. Sí, pues no se preocupen, cuando pidan yo les voy a estar siempre aceptando con mucho gusto. Ahora veremos el tema sobre el análisis morfológico. Para ello, pues les explicaré un poco sobre este tema. Consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. No confundir ni mezclar con el análisis sintáctico en el que determina la función de las palabras o grupos de palabras dentro de una oración. Para ello, pues nosotros continuamos con las oraciones y ya les decía, felicitaciones por la tarea enviada. Y pues en este momento vamos a ver sobre lo que es vocabulario del análisis morfológico. Acá pues vamos a ver los nombres, adjetivos, el artículo, posesivo, demostrativo, el numeral, indefinido, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjugación de género, número, persona, tiempo, modo y las diferentes conjugaciones. También hablaremos un poco sobre lo que es el resumen de las clases de palabras. Entre ellos, pues nosotros sabemos que los nombres o sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, ideas. Por ejemplo, acá tenemos perro, balón, gato, árbol. Cuando dice que nombran a sustantivos, los sustantivos son todos aquellos que no tienen un nombre específico. Por ejemplo, si yo dijera sultán, ese ya sería un nombre del perro, por decirles algo, pero acá nada más estamos nombrando personas, animales o cosas. Dice el nombre que reciben por el simple hecho de lo que en sí son. Luego hablaremos de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, compañeros, son todos los que nombran cualidades, estado, origen y procedencia. Por ejemplo, grande, rubio, cremoso, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros dijéramos, el perro es grande, ya lo estamos pasando a un adjetivo calificativo. Lo estamos calificando como un animal grande, ¿verdad? Luego hablaremos de los artículos. Entre los artículos tenemos palabras que anuncian la presencia de los nombres. Ahí sí ya estamos hablando de un nombre en sí. Y luego hablaremos de los demostrativos. En los demostrativos son todos los que expresan situaciones de proximidad o lejanía. Ahora estamos demostrando algo. Ahorita ya les
daré a conocer sobre los demostrativos. Solo pregunto, sobre el resumen de las clases de palabras, ¿hay alguna duda? Y me gustaría pues que levanten ahí la manita y me digan si hay alguna duda para poder llevar un orden y así luego intervenir. Señor Kendi, ¿hay alguna duda sobre los nombres o sustantivos? No, licenciada, estoy clara en esto. Gracias. Bien. Si hablamos del resumen de las clases de palabras, acá sí ya vamos a iniciar. Por ejemplo, si hablamos de masculino, hablamos de él, los, todo lo que se refiere al género masculino. Y si hablamos del género femenino, las, ellas, por ejemplo. Si hablamos neutro, lo, ¿verdad? Cuando nosotros algunas veces acá podemos ver en el género masculino tenemos él y en el femenino la. Y acá, neutro, lo. Acá estamos hablando en singular. Quiere decir que estamos hablando solo de una persona, ¿verdad? En primera persona. Luego hablaremos acá donde dice los, las. Acá estamos hablando en plural. ¿Estamos? Licenciada, disculpe, ya cambié de diapositiva. ¿Sí? Es que a mí me sigue con el resumen de las palabras, donde dice nombres sustantivos. ¿No le aparece todavía lo del...? No, la tercera no. No sé si se ve solo yo. Solo Esa usted, sí les compañera, a aparece. mí sí me parece la ¿Esa les tercera. aparece de resumen de clases de palabras? Sí, ¿Y esa ya no les aparece la que cambié ahorita? bien cambió. Bien, Ya va. licenciada. Esa es la que estamos hablando ahorita, ¿oye? Sí, están acá donde yo les estoy explicando el género masculino y femenino. Sí, licenciada. Sí, Ahí licenciada. estamos, entonces. Luego vamos a hablar acá del singular y del plural, que hace un momentito yo les explicaba. Acá, si me ayuda, por favor, señor Jenny. En el cuadrito este donde yo me ubiqué ahorita. Singular y plural. Le vamos a dar lectura. Singular y plural. Singular masculino, femenino. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Plural masculino, femenino. Estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Muy bien. Gracias por su intervención, señor. De nada. Ustedes me dicen si hasta el momento van, no tienen alguna duda para poder continuar. Si de repente surge una duda, ustedes me dicen y nos detenemos en una diapositiva para poder aclarar las dudas que ustedes tengan. Hablaremos acá en lo que es la primera persona, la segunda persona, tercera persona y así sucesivamente. Si hablamos de la primera persona, yo diría mío, mi, míos, mis, mía, mías, ¿verdad? Si hablamos en primera persona. Pero si hablamos en segunda persona, señor Karen. ¿Dónde está? Señor Heidi. De segunda persona. Le vamos a dar lectura acá donde dice, vamos a iniciar desde segunda persona. Si yo digo desde segunda persona, diría tuyo. En tercera persona sería suyo. Y luego sería Nuestro. Vuestro. Suyo. exactamente. Así sucesivamente vamos a ir
viendo cómo se expresa la posición de pertenencia. Posesivo, ¿verdad? Pertenencia o posesivo. Si nos damos cuenta acá, en segunda persona dice tuya. En tercera persona sería suya. Y luego compañeros, y luego nuestros, Nuestra. vuestros, suyos. Así sucesivamente vamos a ir leyendo y si se dan cuenta acá está donde aparece en masculino Masculino. y femenino. Por ejemplo, si yo digo suyos o digo tus, acá está ya relacionado. ¿Alguna duda hasta donde ahorita vamos, compañeros? Está bien, licenciada. Cuadro, licenciada. Muy bien. Hablaremos un poco sobre lo que son los numerales. Son los que expresan cantidad u orden de forma precisa. Por ejemplo, los cardinales hablaremos de 0, 1, 2 y sucesivamente 3, 4, ¿verdad? Yo únicamente les coloqué acá un ejemplo. Por favor, con el profe Omar, si hablamos de los ordinales, ¿cuáles números vamos a mencionar? De primero, segundo, tercero, cuarto. Exactamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien que nos ayude con los fraccionarios, por favor? Sería mitad. Los fraccionarios, si nos recordamos de los números fraccionarios. Un cuarto, 5 octavos, 3 octavos. Muy bien, excelente. Y luego hablamos de los multiplicativos. Doble, duple, dúplice, ¿verdad? Así sucesivamente. Luego pasamos a hablar de los indefinidos. Por ejemplo, son los que expresan cantidad de forma imprecisa. Y acá sí, ya hablaríamos, por favor, el profe Julio. Yo quisiera que participe el profe Julio por ahí. Y vamos a hablar sobre los indefinidos. Y le vamos a dar lectura a este cuadrito que les estoy presentando, profe Julio. Bueno, hablaremos sobre masculino singular. Hablamos de un, uno, alguno. Esto es en el género masculino. Y luego pasamos al femenino. Una, alguna. Y luego nos vamos en plural. Y cuando hablamos en el género, en el plural, podemos ver acá masculino sería unos, algunos. Y en femenino sería unas o algunas. O algunas. Compañeros, si de repente unas, termina el tiempo, volvemos a ingresar porque me está avisando por acá que el tiempo ha finalizado, pero igual vamos a continuar a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a hablar acá un poco sobre lo que son los verbos. Son palabras que significan acción o estado. Yo creo que acá no tenemos ningún problema nosotros porque sí lo vimos mucho en la primaria, lo repetimos en el diversificado y nuevamente lo estamos viendo acá. También ustedes lo llevaron en comunicación 1. Ustedes vieron todos estos temas en comunicación 1. Cuando hablamos de verbos son todos aquellos que presentan acción. Por ejemplo, voy a pedirle de favor al profesor José Noé que nos diga 3 verbos en presente. Yo juego, tú juegas, él juega. En presente, muy bien.
Acá podemos ver todos los que son, los verbos son los que dan acción, bailar, cantar, quitar, ejemplo. Lo único que acá ya se los estamos explicando en tiempo simple y en tiempo compuesto. Por ejemplo, en tiempo simple, el presente sería amo. Pretérito imperfecto sería amaba. Si alguien me puede ayudar ahí, por favor. Continuamos. En el pretérito simple sería amé. En el En el futuro, futuro, muy bien, condicional amaría, presente amé. excelente. Continuamos, compañeros, participemos todos. Pretérito Estoy colocando acá. imperfecto. Muy bien. Pretérito imperfecto. Amará o amase. En el futuro amaré. Nos vamos a pasar acá a tiempo compuesto y vamos a hablar sobre 3 nada más. Sobre 3 ejemplos de los que les estoy presentando acá. Si nos ayuda, por favor, el profe Saúl, se lo agradezco mucho. Pretérito perfecto compuesto sería amado. He amado. Muy bien. Pretérito Había amado. Muy bien. Exactamente. Fíjense que está fallando un poquito el micrófono del profe Saúl, pero vamos a pasar a la otra presentación, compañeros. Pretérito anterior, V. Perdón. Deberían de revisar un poquito sus micrófonos porque sí están fallando un poco. Vamos a hablar sobre los adverbios de palabras que expresan circunstancia. Cuando hablamos que los adverbios presentan circunstancia, hablaremos acá sobre las preposiciones. Y entre las preposiciones tenemos a, ante, bajo, Bajo, cabe, con, contra, de, desde y así sucesivamente. Son cuando nosotros utilizamos en la redacción. Estos términos nosotros los utilizamos en la redacción. Por ejemplo, me dirijo ante usted, ¿verdad? Todas esas palabritas nosotros debemos de saber que son adverbios, ¿verdad? Que expresan una circunstancia. Luego pasaremos a la siguiente. Si alguien me apoya, por favor. Soluciones preposicionales. Debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, encima de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de. Muchísimas gracias por su participación, señor. Pasaremos acá y les daré a conocer algunas coordinantes o conjugaciones, que son las que nosotros les decía utilizamos para enlazar oraciones en una redacción. Por ejemplo, dice sirve para unir palabras y oraciones. Acá tenemos las copulativas y están y, ni. ¿Cuándo utilizamos nosotros esas coordinantes, compañeros? Señor Karen Salazar, ¿cuándo utilizamos nosotros estas coordinantes? Por ejemplo, y, ni.
en una oración, ¿cuál sería? Alguna oración sería, Laura tenía frío y hambre. ¿Sí? Hacemos, por favor, donde estamos acá con los ejemplos de análisis morfológico. Hablaremos un poco sobre este análisis y acá les presento una oración. La oración dice, la peregrina llevaba sombrero negro. Si me apoya por acá, señor Jessica Alarcón, le voy a agradecer. Vamos a ir acá dando a conocer cuál es el artículo y acá, perdón, el artículo y en qué género se posiciona. Señor Jessica. Nombre común, femenino. Llevaba, verbo llevar. Tercera persona del singular, del pretérito imperfecto de indicativo, primera conjugación. Sombrero, nombre común, masculino singular. Negro, Adjetivo calificativo, masculino y singular. Muy bien. Gracias. Les colocamos este ejemplo porque es de donde ustedes ahorita sacarán su tarea a realizar. Gracias, fíjate. Y acá vemos otro ejemplo. Acá la oración está de forma desordenada, compañeros. Dice, fuman no deportistas buenos los. Acá ya podemos observar que los es el artículo masculino en plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varias personas. Luego viene buenos y es un adjetivo calificativo masculino en plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de buenos, estamos hablando en plural, los estamos calificando, ¿sí? Luego pasamos acá donde dice deportistas, nombre común masculino en plural, porque estamos hablando de varios deportistas. Luego tenemos acá no, adverbio de negación. Cuando decimos no fuman, estamos negando, ¿verdad? Acá fuman, dice, es el verbo fumar en tercera persona del plural indicativo. Estamos indicando lo que realizan. ¿Tenemos dudas ahí, compañeros? No, licenciada. No, licenciada, hasta ahí va bien. Gracias. Continuamos acá explicándoles, compañeros, la tarea. En la tarea les menciono ordenar las oraciones